Muy buenos días, mi nombre es Humberto Albino Mamani y en esta oportunidad les vengo a presentar un problema de clase y dice lo siguiente. Para la sección mostrada de acero ASTM A36, considerando el comportamiento elastoplástico, determine el factor de forma considerando flexión alrededor del eje fuerte. Nuestro eje fuerte, lo que vamos a tener va a ser el eje X, este va a ser nuestro eje fuerte, y nuestro eje débil va a ser Y. Para ello nos piden calcular el módulo elástico, módulo plástico, momento de cedencia y momento plástico. Nos dan las dimensiones BF 205 milímetros, va a ser este ancho del ala. TF, el espesor del ala, 40 milímetros. Después tenemos la altura del alma, H, 155 milímetros. Y el espesor del alma, 50 milímetros. Para determinar los módulos necesitamos calcular las inercias del eje global. El eje global va a estar determinado en este punto. Este va a ser el eje global X y eje global Y. También tenemos los ejes locales X y Y. Y el eje local de esta sección va a ser X y Y. Vamos a hallar primero las inercias de los ejes locales y luego por el teorema de Steiner vamos a hallar la inercia del eje global. Entonces para ello dividimos el perfil T en secciones y lo que vamos a tener es lo siguiente: un área 1 de color verde y un área 2. Para el área 1 tenemos el ancho. Sabemos que el área es igual a base por altura. Entonces nuestra base sería BF del área 1 por la altura, que es TF, y tenemos 82 centímetros cuadrados. Y para el área 2 tenemos TW, este va a ser nuestro TW, la base, el espesor del alma, TW, por H, H es la altura, y por lo cual tenemos 77 centímetros cuadrados. Ahora vamos a determinar los centros de masa de cada sección. Y para ello tenemos un X1, va a ser medido respecto desde este punto hasta el centro. Este va a ser nuestro X1 y X2. En el eje Y tenemos simetría. Al ser simétrico, no es, está muy chueco. Al ser simétrico este eje, el eje local con el eje global coinciden y por lo tanto no es tan necesario hallar los centros de masa de cada sección. Entonces podemos obviarlo o también calcularlos, pero nosotros lo estamos calculando. Va a ser 0.5 de BF, este ancho BF. Entonces ahí va a estar el centro de masa de la sección 1. También tenemos de la sección 2, en X va a ser 0.5 de BF igual. Como coincide el eje global con el eje local, entonces las distancias para ambas secciones son las mismas. Ahora vamos a hallar el perfil, diré, en el eje Y. Las distancias X, Y1 y Y2. Para lo cual Y1 va a ser al área 1, a la sección 1, va a ser, dice H. H es esta altura. Dijimos que para nosotros esta altura va a ser H más la mitad de TF. O sea, la mitad de TF va a ser esta distancia. Un medio de TF.
Entonces tendríamos la distancia en Y1 17.5 centímetros. Y también tenemos Y2. Y2 es toda esta altura. Tendríamos esta altura H. Y la mitad de H va a estar el centro Y2 de la sección 2. Y ya una vez calculado Y1 y Y2, calculamos las el centroide del perfil, o sea, el centro de los ejes principales, o sea, X y Y. Para ello nos vamos a ir a la siguiente hoja. Aquí tenemos la sumatoria de áreas multiplicado por sus brazos dividido entre la suma de todas las áreas. Para X1 tenemos el área, X centroide tenemos el área 1, tenemos X1 más área 2, X2 dividido entre área 1, área 2. Para Y centroide también tenemos área 1, Y1, área 2, Y2, suma de área 1 y 2. Y tendríamos en X tenemos 10.25, que sería el mismo del centro de los ejes locales, 10.25. O sea, coincide. Porque es un perfil simétrico en el eje Y. Y en el eje X es un perfil asimétrico, por lo tal no coincide. Entonces tenemos en el eje Y, en el centro en Y, 12.76 centímetros. Ahora vamos a proceder a calcular las inercias. La inercia de X1 del eje global, del eje local, perdón. Este va a ser el eje local, para lo cual necesitamos una base y una altura del eje local. Entonces, para nosotros nuestra base va a ser TF por la altura, BF por la altura TF sobre 12. La inercia sabemos que es igual a base por altura al cubo sobre 12. Eso es nuestra inercia. Entonces, esta es la inercia del eje local de una sección rectangular. También tenemos inercia en Y. En Y se invierten la nomenclatura. Este sería para nosotros ahora la base, TF. Y BF sería nuestra altura. Entonces, sobre 12 tenemos una inercia de 2.871.71 centímetros cuadrados. Eso sería nuestra inercia en Y de la sección 1. Nuestra inercia en X de la sección 2 va a ser nuestra base. Nuestra base va a ser TW, esta distancia, TW, el espesor del alma, por la altura H al cubo sobre 12. Nuestra inercia en Y de la sección 2 también se invierte, la base va a ser ahora la altura y el espesor se va a volver en, la base va a ser la altura y el espesor va a ser la altura al cubo sobre 12. Entonces tenemos una inercia de 161.46 centímetros a la cuarta.
Y para nosotros hallar las inercias del eje global, necesitamos hallar las distancias. Unas distancias desde el centro al centro del eje global. Entonces, esas distancias lo denotamos dy1, que va a ser esta distancia que tenemos aquí, denotado dy1. dy1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la altura, dijimos que este va a ser la altura, más 0.5 de TF. 0.5 de TF. Eso tendríamos. Menos el YC. El YC va a ser el centro respecto de este perfil. Eso sería nuestro YC. Entonces tenemos una distancia de 4.74 centímetros. O sea, dy1 sería esa distancia. Para el dy2 tenemos 0.5 de h. La altura que tenemos va a ser 0.5 de h. Menos respecto al centro, la resta vamos a tener dy2. Sale negativo. Respetamos los signos por esta razón. Sabemos que desde el eje global tenemos que el centro de esta sección está por debajo y todo lo que está por debajo lleva signo negativo y todo lo que está por encima en el cuadrante 1, 1, en el cuadrante 1 sería positivo en el eje X y tanto en el eje Y. En el cuadrante 2 sería en el eje X negativo y en el eje Y sería positivo. Y en el cuadrante 3 tendríamos en el eje X negativo y en el eje Y negativo. Y en el cuadrante 4 tenemos en el eje X positivo y en el eje Y negativo. Entonces salió negativo y lo respetamos su signo porque vamos a necesitar para el producto de inercia. Y en eje dx y dy aquí añadimos, pero nos sale 0 porque dijimos que es un perfil simétrico en el eje y por lo tanto el centro de cada sección coincide con el centro del eje global. Para luego añadimos las inercias del eje global. Tenemos la sumatoria de inercias de los ejes locales más una suma de áreas por distancias al cuadrado. Eso sería del teorema de Steiner. Entonces para ello tenemos nosotros la inercia de la sección 1 en X por su área 1 por su distancia que es su brazo dy1 al cuadrado más inercia 2 por su brazo no diré por el área 2 por su brazo dy2 al cuadrado y así obtenemos la inercia del eje X global. Este sería nuestra inercia global. Este sería nuestro eje X y su inercia respecto a este punto. Este sería nuestra inercia Y. Respecto a este punto nos sale una inercia en el eje X de 5.448.55 centímetros a la cuarta. De igual manera la inercia en Y. Aquí estos se hacen 0. Solo sería sumar inercia 1 más inercia 2. Eso sería nuestra inercia en Y. ¿Por qué? Porque las distancias de x1 es 0. Un número multiplicado por 0 siempre nos va a dar 0. No era necesario resolver por esta forma, solo era sumar las dos inercias y ya tenías la inercia del eje global en el eje Y. Pero para darnos cuenta, lo estamos colocando. Aquí tenemos el área 1 por su brazo de x1 al cuadrado, más la inercia 2 más el área 2 por su brazo de x2 al cuadrado.
y de tal modo nos sale una inercia de 3033.17 centímetros a la cuarta. Y hacemos una verificación de producto de inercia. El producto de inercia nos sale 0. Eso significa que los ejes principales coinciden con los ejes locales. O sea, diré el eje fuerte coincide con el eje XY. Esto es para, digamos, hay perfiles, si no lo estamos entendiendo, hay perfiles como un perfil L, su inercia global, su inercia del eje fuerte o el eje débil son rotados. O sea, aquí tenemos un eje W y un eje Z. Y también de un perfil Z, su inercia también es rotada. Y hay que hacer un cálculo de esas inercias principales, o sea, las inercias, a esto se le llama inercias principales. En nuestro caso sale 0, nuestra inercia principal sería igual a nuestra inercia global del perfil. Nuestras inercias globales son XY y nuestras inercias principales se lo calcula si es que este producto de inercias nos sale distinto a 0. Como cálculo adicional calculamos el radio de giro, que es la raíz cuadrada de la inercia en X por el área gruesa. El área gruesa es el área 1 del área 2, o sea, el área total. También tenemos radio de giro en Y ya aquí nosotros ya hemos hallado las inercias que nos piden en la pregunta, las inercias del eje global o las inercias del eje principal, porque el producto de inercia nos sale 0, entonces la inercia del eje global coincide con la inercia principal, entonces serían nuestros ejes principales. No tenemos un ángulo de giro. Y como segundo punto vamos a empezar a calcular el módulo elástico y el módulo plástico. Para ello nos dicen que es un perfil ASTM A36 y sacamos de la norma. En la norma está de la AICC, la tabla 2.4. Ahí tenemos sus propiedades de los perfiles. Como tenemos un ASTM A36, su módulo de fluencia sería 36 y su módulo último sería 58. Y el módulo elástico 29.000 K6 y el módulo de cortante de acero de 11.200 K6. Para encontrar los módulos los módulos 1 y 2 vamos a hallar lo siguiente. Este va a ser H más TF. Ya. Y para hallar nosotros del módulo elástico necesitamos hallar la inercia del perfil y un brazo más alejado desde el centro de masa, del centro de gravedad. Entonces tenemos dos brazos. Uno sería C, que le hemos denotado este brazo desde el centro de masa a la superficie más alejada, C, y tenemos el otro brazo C'.
C' igual de igual manera desde el centro medimos a la superficie más alejada, sería C'. Entonces nosotros calculamos C. C sería la altura, que tenemos esta altura, más, la altura está mal, es desde aquí. Este sería nuestra altura, más TF. Entonces, H más TF menos YC. YC dijimos que era el centro de gravedad respecto de este punto. Este sería nuestro YC. Y con eso tendríamos C, esta altura. La resta sería C y nos sale una distancia de 6.74 centímetros. Entonces, también de igual manera calculamos C'. C' va a ser igual a YC, o sea, coincide. Este es nuestro YC, coincide con nuestro C'. Entonces sería 12.76 centímetros. Nosotros, para tomar en cuenta, necesitamos elegir el brazo más alejado del centro de masa o centro de gravedad. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a elegir 12.76, va a ser para nosotros C'. Entonces con eso nos sale un módulo elástico de 426.92 centímetros al cubo. Eso sería nuestro módulo elástico. El módulo elástico es igual a la inercia por el brazo más alejado. Aquí tenemos los gráficos. Esto sería nuestro módulo de fluencia en ambos extremos. Esta sección sería a compresión. Si digamos es una viga, este estaría en compresión y este estaría en tracción. Si es una viga normal, una viga apoyado en ambos extremos, y sabemos que esta viga se nos va a deflectar de esta manera, y entonces la parte superior entra en compresión, la parte inferior entra en tracción. De esta manera tenemos el módulo de elástico. Y para hallar el momento de fluencia tenemos el esfuerzo de fluencia o cedencia Fy multiplicado por el módulo elástico, y con eso hallamos nuestro momento de cedencia, lo que nos pedían en el problema. Como paso 2 nos piden hallar el módulo elástico. Plástico, diré. El módulo plástico. Para el módulo plástico, nosotros necesitamos calcular los centros de masa respecto del perfil del centro del eje global. Y para ello necesitamos dividir otra vez la sección, porque sabemos que esta deformación del módulo plástico se empieza a consumir por esta razón. Tenemos el módulo elástico, una vez que llega a la cedencia, empieza a deformarse de esta manera. De aquí, de las fibras inferiores y superiores se empiezan a consumir, se vuelven plásticos. La sección entra en plasticidad y hasta llegar a esta distribución. Todo el módulo, toda la sección del centro de gravedad entra en módulo plástico, en tracción y en compresión. Entonces tenemos este tipo de esfuerzo.
Y este esfuerzo nos dice que el esfuerzo a compresión y el esfuerzo a tracción es igual a esta fórmula que tenemos aquí. Aquí los esfuerzos serían área, el esfuerzo es igual a fuerza por área. Y para ello nosotros necesitamos calcular el área de la sección que está en compresión y el área de la sección que está en tracción. Para lo cual también necesitamos que el esfuerzo llega en el centro de la gravedad, para hallar los momentos de los esfuerzos internos, llegaría el esfuerzo al centro de gravedad del área en compresión y del área en tracción. Para ello necesitamos hallar el centro, que sería respecto del eje principal X, A1, y también respecto del eje principal hacia la fuerza de tracción, A2. Y para ello tenemos lo siguiente. El área 1 lo calculamos de la siguiente manera. Área en compresión sería BF, la distancia de BF, multiplicado por espesor TF, más J. J sería para nosotros esta alturita, multiplicado por TW, o sea, el ancho del alma. Eso sería nuestra altura de color verde del área en compresión. Para el área de tracción sería YC, o sea, la distancia al centro respecto del punto de origen 00 al centro del perfil, al centro de masa del perfil global. Tenemos YC por TW, entonces tenemos esta área que calculamos, el área a tracción. Ahora, para hallar los momentos necesitamos el brazo, los momentos internos. El brazo A1, que sería respecto de este punto sería el área de esta sección, y vamos a dividir esta área de esta otra sección. Vamos a tener dos áreas. Entonces, para el área 1 sería BF por TF. BF sería la base por la altura TF, más J. J sería el brazo, o sea, el brazo al centro de este perfil. Necesitamos hallar el brazo. Este brazo es igual a cualquier nomenclatura. P podría ser, o sea, pero P va a valer a J, J más, o sea, este sería P, todo lo que está en paréntesis sería P. P valdría J más 0.5 TF. Ahora, el brazo de la sección 2 que vamos a tener va a ser esta partecita pequeñita, va a ser J por TW por 0.5 J, o sea, la distancia este pequeñito. Ese pequeñito que se llame cualquier nombre, pero va a ser 0.5 de J. Sobre la sumatoria de áreas BF por TF más J más TW. El área, tendríamos el área, diré el brazo 1 y el brazo 2 es la mitad de YC. Y con eso tenemos que el momento interno del módulo plástico va a ser igual al área por su brazo, que va a ser A1, más área 2 por su brazo, que va a ser A2. Y con eso tenemos un módulo plástico de 814.41 centímetros a la cuarta. Y el momento plástico va a ser momento de esfuerzo de excedencia o fluencia por
el momento módulo plástico. Y ya encontramos el momento plástico, el módulo plástico. Ahora por último nos pedía encontrar el factor de forma. El factor de forma es multiplicar entre el momento plástico y el momento de excedencia y nos sale un factor de forma de 1.91. 1.91. Eso sería nuestro factor de forma. Muchas gracias por su atención. Hasta un próximo video.